Hoy en Turno AM tenemos a dos periodistas extraordinarias cuyos éxitos hoy se cruzan en ¿Cómo te lo explico?, un nuevo podcast que ha llamado mucho la atención en estas últimas semanas. Tengo el honor, tengo la alegría, tengo acá la potestad de presentar a Paula Catena, periodista de política de La Tercera y coautora de Piñera en Jaque, uno de los libros políticos del año, y también quiero presentar a Mónica Rincón, ganadora del premio de periodismo femenino chileno Lenca Franulik y presentadora de CNN Prime en CNN Chile. Muy buenos días a ambas. Hola, buenos días. Gracias Muy por feliz. tan buena presentación. Sí, ¿no? Es que somos fanáticos, ¿no? Sí, somos fans. Muy elogiosa, sobre todo lo que dijeron del libro, toda la razón. Es el mejor libro político del año. Muchas Sí. gracias. De verdad, ¿se demoraron mucho en escribirlo? 4 años. Wow. Con Gloria Faundes, que es la otra autora del libro. Sí, saluda a Gloria también. Chicas, partamos por el hijo nuevo que es este programa, que está en una plataforma que es diferente para ustedes, porque tú estás ahí en el cable, que Sí. digamos que nunca fue lo tradicional, pero obedece esa dinámica, y Paula, que está en el diario. En ese sentido, ¿cómo ustedes ven este paso, esta dinámica de lo tradicional a lo digital? Bueno, para mí sobre todo súper diferente porque en el diario uno trabaja, ¿cierto? Más tras bambalinas, entonces el estar frente a una cámara ya es distinto, por lo menos en mi caso. Ahí Mónica tiene harta experiencia, así que me ha apoyado harto en ella, lo que ha facilitado las cosas y, claro, entrar a esta plataforma distinta, queríamos llegar a un público distinto, ¿cierto? Tratar de aterrizar la política, como dice un poco nuestra bajada, explicarla más en simple, sobre todo en un espacio que estábamos viendo que de alguna forma existían podcasts conducidos por hombres, queríamos Solo por hombres, sí. ponerle un sello distinto, hacerlo más cercano, y eso es lo que hemos intentado hacer, que esperemos que se esté cumpliendo su objetivo. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Porque sabemos que, claro, hay muchos podcasts de hombres y ustedes son las primeras en hacerlo. ¿Cómo ha sido todo esto? El recibimiento de la gente. Hay algunas mujeres haciendo podcast de política, pero dupla femenina no había ninguna. Entonces la recepción ha sido súper buena. Igual yo tengo que decir que, sí, está bien, yo trabajo en tele y he hecho radio y todo, pero un podcast es súper distinto. Espérate, ahora ya, Es más, todavía no te yo más acostumbras a cómoda. la dinámica del micrófono. De hecho, me encuentro es distinto, porque echaba de menos trabajar en radio. Estuve en Radio Bio Bio en algún momento, estuve en Radio Cero, Amadeus, pero hace tiempo que no hacía, entonces echaba de menos eso. Es un formato distinto que permite llegar a nuevas audiencias, pero también permite una conversación que, bueno, ustedes también de alguna manera en los streaming también lo tienen acá. Es una conversación distinta. Es en vivo. Es en vivo, es más relajado. Bueno, yo trabajo mucho en vivo, o sea, Tolerancia Cero y CNN Prime es en vivo. Pero la diferencia es que ves los comentarios en Sí. línea. Va cayendo todo. Sabes que no estamos viendo comentarios en línea, para ser honesta, pero es súper distinto y permite un relajo también de los políticos diferente, creo. Sí. O sea, Sí, o sea, el espacio, el ambiente, el hecho de que nuestros invitados estén sentados ya en un sillón o en estos puffs, ya hace que el ambiente sea distinto, que ellos tiendan a soltarse un poco más. y se chipean distinto de alguna manera Sí. cuando están en un podcast y cuando están en una entrevista más formal de un medio más tradicional. Claro. Sí, algo pasa ahí. Claro, Paula, yo te sigo hace tiempo en La Tercera, tú eres del dato escrito, hay que decirlo, donde tú firmas lo que importa. Y me gustaría preguntarte si te costó mucho soltar esa invisibilidad del diario y cuando tuviste que asumir ahora a la gente que también te evalúa como lo que dices y como también te ves. Que eso también nos pasa mucho a las mujeres dentro del marco del periodismo, que juzgan bastante en la manera en que uno... Sí, la verdad es que es distinto porque uno está acostumbrado, como partí diciendo, de estar detrás de cámara, ¿cierto? Y eso te permite, te mueves de una forma distinta y también te relacionas distinto con la política en el día a día. Esto, claro, es un desafío tanto a nivel como del formato y también de que uno todavía no se termina de acostumbrar. Yo me veo en cámara y no... Pero lo hace bien. Y no me Hace siento, súper no me bien. siento así como 100% cómoda. No, es un trabajo y aparte que lo que buscamos y lo que motiva este proyecto, estas ganas de trabajar juntas, que nos conocimos nosotras en una gira presidencial Hace mucho. en 2019, en septiembre de 2019, Nos y tocó desde quizá ahí juntas. enganchamos y siempre quisimos trabajar en un proyecto juntas y bueno, se tradujo en este podcast y estamos bien contentas con eso. Yo creo que siempre con quién trabajas y cómo te llevas con esa persona y en qué dinámica o en qué tecla están, hace mucho. Hicieron match. Sí,
Sí, porque nos conocimos en el 2019 porque Paula reporteando por La Tercera y yo reporteando por CNN y Televisión, en esa época estábamos juntos. Me pidieron que fuera a esa gira del expresidente que estaba en un momento más muy arriba de la ola política. Entonces, y de repente como que yo llegué dije, ya, no, me dijeron, les toca pieza compartida. Dije, ¿con qué me tocará? Y estaba la Paula. Sí, pues yo creo que por carácter nos dejaron juntas y enganchamos súper bien en esa gira. Nos tocaron hartas cosas buenas, hubo hartas noticias además en esa gira. Y yo creo que hicimos match ahí y siempre nos seguimos juntando, empezó una amistad y conversamos, compartíamos a veces pautas, nos preguntábamos cosas, hasta que llegamos un día y las dos como que, oye, almorcemos ya para contarnos un proyecto, yo te quiero proponer uno y era el mismo. Estábamos en la lo misma teníamos hace tecla, fue tiempo. absolutamente pura sintonía. Sí. Así que... Sí. El podcast se distribuye en las redes de La Tercera, pero es bastante independiente. Lo están como llevando ustedes a cabo. El podcast es de la Paula y mío y se transmite por Spotify, por YouTube, en las cuentas de Cómo Te Lo Explico. Y además La Tercera nos invitó a hacer una alianza para que lo transmitiéramos también en latercera.com. Entonces tiene esas 3 formas de transmisión, pero es nuestro podcast que se transmite por La Tercera, que se transmite por YouTube y se transmite Pero por Spotify. es nuestro, nosotras hacemos la producción, hacemos la edición. Claro. La edición, hacemos- todo. Y ahí... No hay injerencia editorial, digo, si alguno se pregunta de inmediato, no hay injerencia editorial de nadie. No, Que no seamos nosotras. digamos. En tu caso es difícil tener injerencia en Oh, Mónica, pero te conozco hace años. Pero diciendo justo con eso, estamos viendo, y a propósito de lo que planteaba Paula, del cambio de formato, como de pasar de lo escrito al audiovisual, el New York Times, por ejemplo, está haciéndolo de forma Muchísimo. permanente, ya casi la dinámica del texto o lo que era la televisión está cambiando contextualmente. Absolutamente. Y ahí ven algo desafiante, ven algo que es el momento de cambiar. ¿Creen que hay destino sobre este tipo de iniciativas? O sea, yo creo que sí, yo creo que va hacia lo digital todo. De hecho, si vemos los medios de comunicación, todavía están insertos en una crisis por el mismo plan de negocios que existe actualmente, y eso igual obliga a reinventarse, y eso más allá de este espacio, porque claro, a La Tercera le interesa tener también productos nuevos, y por eso también esta idea de transmitirlo con ellos, porque le permite también llegar a otros públicos. En un contexto en que está este incentivo, ¿cierto?, de las personas de informarse cada vez más por otras plataformas que no sean los medios tradicionales, que de hecho por eso está lo que ocurrió con el papel, con la prensa escrita, ¿cierto?, de que tuvieron que volcarse a todo lo que es digital, en esta misma lógica de la necesidad de abarcar nuevos públicos, debido a que la gente ahora, con el boom primero de las redes sociales y ahora de la inteligencia artificial, cada vez se informa por distintas vías, lo que pone un desafío mayor no solo a los medios de comunicación, sino a los periodistas de cómo aterrizan esa información. O sea, de hecho ya no existen los medios, no existen canales de televisión, no existen diarios, no existen radios, y en rigor ustedes tampoco existen como medio de streaming. Me refiero a que somos todos multimedios y multiplataformas, y el que no lo entiende así desaparece finalmente. Entonces... No, a nosotros no pasa que nosotros, por ejemplo, para compararnos con otros medios, usamos la encuesta Ipsos y vemos nuestros views. Entonces vemos que, entendiendo que la mayoría de la gente nos escucha, nosotros marca la tercera radio de noticias más escuchada, marca 400. Y nosotros estamos marcando 450. Y ellos también están en internet. Entonces, como que todo se va vertiendo. Claro, pues yo te digo, o sea, a ver, Tolerancia Cero es un programa de televisión, sí, pero es un programa que también se ve, no sé, en X al mismo tiempo, que también se ve en Instagram, que no sé, los minutos de confianza pueden tener de repente 500.000 de visualizaciones solo en Instagram, y después tienes que ver TikTok, y después tienes que ver De X. repente lo más que se ve son los reels. Claro, entonces, en el fondo, al final, somos multiplataformas todos, y tenemos que entender así el mensaje, y yo creo que esto es una oportunidad también bien importante creo que para Paula y para mí, de acercar la política a nuevos públicos, de explicar. Hay mucha gente con mucha información saturada de datos, y creo que el análisis que podamos hacer nosotras, la explicación, los datos que tenemos, porque tenemos acceso, porque llevamos mucho tiempo en esto, a súper buenas fuentes,
hace, por un lado, que los entrevistados estén en el podcast, que sean muy buenos, pero además que le entreguemos, nosotros tenemos 3 partes, uno que comenzamos en el fondo con la pizarra informativa en que elegimos las noticias más importantes y las explicamos, después tenemos un analista y después tenemos un invitado o invitada de contingencia. Entonces la idea es pasar por distintos momentos, es como un mecano en el fondo que se va armando y que tiene nuestro análisis, que tiene el análisis también de otras personas sobre distintos temas y que además tiene contingencia. Entonces, la idea es explicarle a la gente que está súper saturada de información, que de repente no entiende qué sentido tiene lo que se dice y lo que no se dice también en política. Y por eso quisimos hacerlo, porque creemos que la política es importante y es bueno acercarla a las nuevas generaciones, pero también a las de ahora, que de repente pasan, no sé, 1 hora en el auto y es la hora en que van a estar escuchando algo que ojalá les permita ser, no sé, ciudadanos mejor informados. La democracia hoy día está amenazada y nosotros creemos que tenemos un rol ahí. Sí, es buenísima la iniciativa que tuvieron porque, claro, la gente necesita informarse de una forma mucho más... Perdón, estoy un poco nerviosa. ¿Pero por qué? Es que estoy nerviosa porque les juro que ayer con Nicolás... Prima, ¿por qué estás? Porque Mira. somos González las dos, somos primas. ¿Verdad? Sí, somos González, ¿verdad? ¿Eres González? No tenía idea. Sí, Rincón González. Y ahora sí siempre me acabo de defender un poco más. Siempre Ya. pongo el segundo apellido porque mi madre, digamos que el 50% del resultado, para bien o para mal, digamos. Así que prima, desde ahora. Ya somos primas, sí. Ya me voy a calmar un poco más. Lo que pasa es que ayer con Nicolás yo le dije, lo llamé, le dije, Nicolás, hagamos esta entrevista, organicémosla y claro. Quiero llevarlas a un Y tema Nicolás que nos no toca... quería. Cuéntanos, No, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos pasó? a Nicolás, no. Estaba carreteando y no quería hacer la sí. pauta. Pero Sí, lo, nos más triste, conectamos. lo más triste es que no estaba carreteando. ¿En qué estaba? ¿En qué Estaba estaba? tranquilo en mi casa viendo tele. Pero obviamente estaba muy preocupado que viniera Mónica. Yo tengo mucho cariño. Sí, nos conocemos hace muchos años. ¿Desde Hace qué muchos año se conocen? Más de una década. Puede ser. Más de 10 años. ¿Viste? Sí. Es bastante. Bueno, me gustaría llevarlas a un tema que nos toca a nosotras como mujeres porque, Mónica, para muchas, y me incluyo, eres una referente. No sé si tú te sentirás así. Me gustaría... No. ¿No te sientes? No. ¿Por qué No, es bonito que me lo digan y lo encuentro súper cariñoso. Por un lado, me viene el peso de los años cuando me dicen eso. ¿Sabes qué? Mira, yo le escuché una vez a Darín algo que me encantó, a Ricardo Darín, el actor argentino, que él decía, ¿te sientes así un consagrado? ¿Te sientes no sé qué más? Y me dijo, no, a mí me gusta hacer promesa. Y la periodista le dice, ¿por qué promesa? Porque el promesa tiene un desarrollo, tiene algo que cumplir. El consagrado solo ya llegó. Y yo creo que en el periodismo nunca llegas a ningún lado. O sea, si no lo ves esto como algo artesanal, como un oficio que se construye día a día, que requiere de estudiar día a día, de prepararse todos los días y de exigirse porque trabajamos por otros, no por ti. Claro. Eso es lo importante, todos tenemos ego y eso es súper obvio, pero si tienes que sacar el foco y ponerlo en la gente para la cual trabajas, entiendes la verdadera dimensión de este trabajo y la responsabilidad que conlleva. Entonces a mí me gusta ser promesa, encuentro que eso es, pues siempre tienes algo por cumplir, siempre tienes algo por entregar, entonces encuentro muy bonito que me digan referente y el cariño yo lo recibo prima, pero con mucha alegría. Pero encuentro que al final uno está en desarrollo permanente y siempre estoy aprendiendo. No tenía idea cómo hacer un podcast y no tenemos idea. Básicamente estamos aprendiendo con la Paula. Yo aprendo mucho de la Paula, encuentro que es una compañera además de lujo. Entonces yo creo en el trabajo colaborativo y entre distintas generaciones, personas, contextos, programas incluso. Y justamente en toda esta dinámica que, claro, ahora es formato podcast, pero también está el ámbito televisivo, radial, hay que ser honestas. ¿Tú crees que se paga un impuesto que es impuesto por una... O sea, perdón, estoy nerviosa. No, Nicolás, sigue tú. No, pero por favor, No, dale. estoy muy nerviosa. ¿No? ¿Por qué? No, me Dale, dio dale. lapsus. Disculpa, es que es mi primer año, entonces estoy un poco nerviosa. Pero yo encuentro que lo hace estupendo. Yo los veo siempre. serio? Sí. ¡Wow! No Yo los me veo. voy a soltar un poco sí, más. yo los veo, encuentro que lo hacen súper Sí, bien. tranquila, relájate. Sí. Sí, Pues sí, da lo Valentín. mismo. Me imagino- No, no te O preocupes. sea, te conta la cantidad de condoros que manda. el ponerse, ¿Cómo el lo ponerse hacen? nervioso es parte de... Eso, Sí. me gustaría comenzar con eso, más allá de la pregunta que les tengo acá ya preparada, ¿cómo lo trabajan en el día a día? Porque hay días buenos, hay días malos. Hay días O sea, Pésimo. hay días que son pésimos y Pésimo. nosotras las dos somos súper autoflagelantes además, que es Atroces. terribles, que eso deberíamos de trabajarlo un poco más, pero... Sí, pastelín y pastelón. No, Pero- Es autoflagelancia que los hombres no tenemos. no, pues usted encuentro que sí. Siempre creen que lo hacen Si ustedes regio. creen que lo hacen regio siempre puede ser, pero no, nosotras somos súper autocríticas del trabajo que Atroces, hacemos sí. y claro... Eso tampoco es tan bueno. No, no es tan porque uno bueno, tiene que pero- aprender a disfrutar más.
eso nos falta de repente, disfrutar más. Por ejemplo, Sí. lo hemos pasado bien. El Súper, primer sí. capítulo yo creo que es el que lo pasamos mejor, Sí. pese a que nosotros no hicimos ni una... nuestros capítulos son grabados, no son en vivo. Mm. Salen el mismo día, pero se graban de corrido. Sí. Entonces nosotras, el primer capítulo, nosotros no tuvimos ni una prueba antes, no hubo un ensayo, Fue un piloto al aire. nunca habíamos, ¿En serio? nunca habíamos hecho una entrevista juntas, fue Nada. como que conversamos y dijimos, ya, vamos. Y resultó lo que resultó, obvio que muchas cosas por mejorar el primer capítulo, pero realmente nos sentimos cómodas, pese a todo. Entonces y la preparación, bueno, el día antes sobre todo, porque con nuestra El día antes, jornada... estamos toda la semana. No, o sea, pero- estoy hablando más con la Paula y con mi marido. El día estamos todo el rato. el día antes La cuando Mónica es un poco obsesiva. tenemos un Zoom Sí. por teléfono, pero Sí. estamos todo el día hablando por WhatsApp, oye, esta idea, no sé entrevistado, qué, tema. este entrevistado para la Que otra es igual que yo, semana. Nicolás. No, pero que puedo decir algo a favor tuyo, Sí, a favor tuyo y a favor de las colegas. Prefiero las colegas obsesivas. Porque como que me dan una seguridad de que están preocupadas y atentas. Y en ese sentido yo trabajo contigo y tú eres una persona que siempre está como atenta, muy letra. Y muy, claro, uno que es... Lo que pasa es que hay un tema para las periodistas mujeres en general, que lo hemos hablado, que es el síndrome del impostor. 100%. Mm. Como hito. Entonces, es loco porque efectivamente no había un podcast de dos mujeres hablando de política. Mm. ¿Cachai? Y probablemente es porque muchas dijeron, no, pero me lo van a criticar, me van a decir algo. Y ahí donde creo que es un aporte lo que ustedes hacen. Y en ese trabajo, y por eso me encanta lo que hacen, creo que también, y acá está el tema, estamos en una oleada mundial de ultraderecha. Tú haces Conexión Global en CNN. ¿Sigues haciendo Conexión Global? Este año no, porque como estoy conduciendo Tolerancia Cero por este año electoral, Hay que me elegir. libraron. Hay Sí, que- me libraron. Afortunadamente me libraron por este año electoral porque era demasiado. Pero, es que, es Pero que sí, lo hice como 10 años. lo hiciste 10 años. Sí. Y uno ve el estado de la ultraderecha y cómo va creciendo. Y uno no sabe. Esto es como Impacto Profundo. ¿Han visto esa película? Uno sabe que va a venir un meteorito. Está como preparándose, tomando el café, etc. Y ahí uno se pregunta, ¿para las mujeres se ha vuelto más difícil hacer periodismo? Yo creo que uno no se puede explicar la historia del periodismo en Chile y en el mundo sin las mujeres. O sea, tenemos un rol súper relevante y en Chile es muy fácil. O sea, yo puedo nombrar a Mónica González, la Raquel Correa, María Olivia Monkever. Yo he trabajado con grandes mujeres jefas y hoy día en los medios, muchísimas, tal vez, esa es mi crítica, han llegado a jefaturas altas, pero en las capas medias, no necesariamente en diarios, porque tú en el diario La Tercera yo veo muchas mujeres editoras, pero en general en los medios faltan más mujeres editoras. A veces hay jefas, pero no hay cuerpos editoriales femeninos. Ahí yo creo que hay un tema, porque en los cuerpos editoriales se define mucho de lo que pasa en un medio de comunicación. Dicho esto, la verdad es que yo soy transversalmente crítica. La ultraizquierda y la ultraderecha no se diferencian en su trato ni con las mujeres, ni con los medios, ni nada de eso. Mi mayor crítica hoy día, fíjate, incluso más que... La gente suele criticar a las fake news, que no deberían llamarse news, si son fake no son news, digamos, pero en fin, ya la información falsa y todo eso suelen criticarlo mucho. Yo creo que un peligro más grave que ese es la media verdad. La mentira es más fácil de combatir para el periodismo que la media verdad. La media verdad es algo súper delicado. Y creo que hay otro tema que yo critico mucho en los políticos de izquierda a derecha, y me dicen, ¿pero por qué empate así? Es que empato porque es en ambos sectores y es la tendencia a buscar a veces espacios de mayor confort y a no entender el rol democrático que tienen dentro de ellos, de legislar, de representar, de mil cosas, pero también de responder a los medios de comunicación. Y cuando no responden a los medios de comunicación, no es al periodista o al medio al que dejan sin respuesta, sino que a los ciudadanos, a las ciudadanas. Y yo creo que hay una cultura, lamentablemente, que se ha fomentado mucho en los últimos años, de izquierda y de derecha. Pasa en los dos lados, Sí, o sea, sin ir más en los lejos dos hay lados. que ver lo que pasó con el tema de asistir o no a los debates. Bueno, ahora el rostro cierto es José Antonio Kast, pero hace poco había sido vez Janet pasada. Jara, la vez pasada había sido Gabriel Boric, o sea, siempre está sobre la mesa esta idea de restarse cuando hay contextos ciertos electorales que los que puedan verse perjudicados. Pero ahí hay un tema que voy a hacer cortito el apunte. Y ahí me va. Quiero que te enojes. Ay, no, ¿Qué es? es muy temprano, estoy así. Quiero que Estoy te en enojes. modo, estoy en modo, soy buena onda. Que probablemente te haya tocado
junto al Daniel, que lo tuvimos acá también, y el fenómeno también de Mochati, etcétera, del periodista fiscal. No te enojes, me miraste. No. Lo digo ¿Por qué? como ¿Por qué dices que eso? el político dice, pero ¿por qué voy a ir a un juicio? ¿Cachai? Sí, y en general, y ahí se da esa dinámica que parece de intolerancia cero, donde a veces terminan todos como contra la persona dice, bueno, no respondo y no te da una buena cuña. En ese sentido, ¿no pasó que el periodismo se transformó en eso en los últimos años? Y No. solamente hay un sabor de helado. No, fíjate, yo creo que para nada, porque si comparamos con otros países como Argentina, Francia, Reino Unido, acá el periodismo de agresivo no tiene nada. O sea, lo que acá puede considerarse como algo punzante, en Francia, en Inglaterra, serían ositos de peluche. O sea, entonces creo que tiene que ver más bien con no entender cuál es el rol de los periodistas. Yo creo que hay mucho periodismo, muchos estilos, todos son necesarios, todos son válidos, y no siento para nada que recordarle a una persona sus declaraciones anteriores o sus contradicciones sea ser un fiscal. Lo único que sí me parece que es súper importante es que si el trato es más divertido, simpático, punzante, sea parejo con todos, que no tenga motivación Claro. de agenda detrás, porque eso sí que ya es un problema. O sea, la independencia tiene que estar. Y si tú vas a cuestionar a alguien por un caso de corrupción, por ejemplo, tienes que cuestionar a todos los sectores políticos. No solamente cuestionar al que a ti te parezca más agradable. Y en eso creo que nunca había un cuestionamiento, a lo menos a mi trabajo. Si alguien cree que he sido incisiva, que yo lo encuentro una cualidad, nunca lo he entendido como un defecto, me parece que es el rol del periodista. Si el periodismo que nunca incomoda, con todo el respeto que le tengo a las relaciones públicas, son relaciones públicas y no periodismo. Y la mejor prueba es que de que el trabajo está bien hecho en los distintos medios en los que hemos trabajado, es que La Tercera quiera tener este podcast en sus plataformas, el trabajo en CNN, en BioBio, en Radio Cero en mi caso, y la Paula también, una trayectoria que tiene súper extensa en distintos medios, y que los políticos nos dan entrevistas y nos dan datos. Claro, y por otra parte Y siguen viniendo. también pasa el otro fenómeno que comenta Nicolás, que es la otra parte donde vemos que cuando los periodistas son muy cálidos y reciben bien a los invitados, la gente en redes sociales reacciona de una forma, oye, ¿por qué no le preguntaron esto? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no fueron más filosos a la hora de hacer preguntas? También sucede ese otro fenómeno. La gente nunca, se podría decir, está contenta con absolutamente nada. Ahora, la gente en general cuestiona, no sé cómo lo ves tú, Paula, pero la gente cuestiona obviamente más dependiendo de quién tengas al frente. Si Sí, tiene un entrevistado que a aparte ellos no les que caen está bien y lo súper- cuestionan, te aplauden, y si al revés. Exacto, y está súper polarizado en general. Ponte tú, las redes sociales se ven cada vez más polarizadas, sobre todo YouTube es una plataforma que hay harto hate y que a nosotros Muchos nos ha bots. tocado, por ejemplo, entrevistamos a alguien de izquierda y los de izquierda lo incomodamos, nos dicen que somos fachas. Si es que entrevistamos a alguien de derecha y lo incomodamos, nos dicen que somos zurdas. Entonces está ese fenómeno de lado y lado, y eso quiere decir que, bueno, que estamos haciendo las preguntas que se tienen que hacer, y es parte del trabajo que nos corresponde como periodistas. Yo creo que es parte del trabajo y de lo que uno tiene que hacer Ya lo día a dijo el día. Quijote, señal de que avanzamos, Sancho. Oye, estábamos hablando de lo que... Pero sí hay más dureza con las mujeres, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí. ¿Tú qué diferencias ves ahí? Absolutamente. Cuando tú en un programa político, de alguna manera tienes un momento tenso con un político, si eres mujer, ahí te juzgan más duro que si eres un hombre. Cada vez menos. Sí, me gusta mucho la figura de mirar para atrás para ver lo que hemos avanzado y mirar para adelante para ver lo que nos falta. Y se ha avanzado, sí, se ha avanzado. Pero hay un tratamiento distinto, hay una violencia digital que se exacerba con las mujeres, que existe también con los hombres, pero que es más fuerte. Entonces, claro, cuando tú entras a espacios de opinión, de análisis, y sospecho que a veces las mujeres por eso también no quieren entrar, reciben de vuelta un juicio mucho más crítico. Es lo mismo que con la apariencia física. O sea, también hay una exigencia mucho mayor con las mujeres que con los hombres. La carrera de las mujeres se ha alargado muchísimo, pero todavía sigue siendo más corta que la de muchos hombres, cuya apariencia física no es relevante en pantalla, y en el caso de las mujeres sí, y se permiten comentarlo. Hay un experimento que se hizo, pueden que inventar el país porque no me acuerdo, así que puede ser Australia, pongamos que fue Australia, en que una pareja de conductores de televisión, a ella la criticaban mucho por la ropa, a la gente no le gustaba su ropa, entonces él decidió ponerse y se compró, ponte tú, 5 camisas, 5 trajes y 5 pantalones iguales,
Y se puso los mismos durante 6 meses. Terminaron los 6 meses y le dijo a la audiencia, llevo 6 meses poniéndome en la misma ropa, ustedes ni siquiera se han dado cuenta. Y a mi compañera la vienen destrozando hace muchísimo tiempo. Y ese experimento que se hizo, que es como bien conocido en televisión, te refleja que evidentemente hay varas distintas para juzgar a hombres y mujeres. Totalmente, porque cuando un hombre es más filoso o acorrala al entrevistado, que es, por ejemplo, lo que yo he visto, lo tratan como un periodismo más bien incisivo. En cambio, las Valiente. mujeres quedamos como histéricas, quedamos con conceptos también agresivas. De eso también me he dado cuenta. Por ejemplo, también cuando te equivocas en una palabra, la exacerban más. Y de esto vi un extracto tuyo, Mónica, Ya. del podcast, donde tú hablas justamente de la apariencia física de las mujeres. Que a las mujeres se les mide con una vara distinta. Te piden un peso, comentabas. Eso fue con la Dani Ginestar Sí. en el podcast de ella, Muy que bueno. nos ayudó mucho. Muy bueno. Me gustó mucho ese extracto porque tú decías que con los hombres es distinto. Al hombre se le permite envejecer, en cambio a la mujer no. La mujer siempre tiene que estar maquillada, siempre tiene que estar bien arreglada, si no, chao para la casa. Sí, yo creo que eso sigue también, Paula, en las nuevas generaciones, ¿o no? Que No, sí, con generación pasa. vieja. No, sigue pasando. Por ejemplo, a mí les puedo contar un poco mi experiencia. Por ejemplo, yo comencé hace poco, en marzo, Nicolás acá y el equipo me recibieron, y al principio el trato era muy afable hasta el día de hoy, pero una vez que comencé a adquirir más experiencia en la política y más seguridad, y era más incisiva, o tal vez mostraba como mis emociones en cámara, a la gente le molestaba. Y yo me doy cuenta de que me miden distinto a comparación de mis compañeros hombres. Es lo que yo siento. Perdón. No, pero si no eres tú, es como El reacciona la entorno. gente. Sí, qué mal el público. Tú Ustedes muestras un poco- tienen toda la culpa. Tú muestras un poco de emoción y al tiro dicen, le pasó algo, le llegó la menstruación, dice. Oh. Hoy, primera vez que la veo de esta forma. ¿Qué te pasa, Yeye? Sí. Ahora, igual, yo siento dentro de todo que acostumbrado. Tampoco o sea, a mí tampoco me afecta mucho, lo veo, lo constato. Me molesta cuando hay alguien que se resta por eso, alguna mujer, ahí me da pena. Pero dentro de todo, al menos yo no sé la Paula, he tenido jefes y jefas que han confiado en mí, que el ser mujer no ha sido tema y que lo vivo desde un espacio de privilegio absoluto. O sea, Ujú. discriminación es la que vive, no sé, pues una mujer que va 2 horas en micro de ida, 2 horas en micro de vuelta, llega a su casa después de hacer trabajo y tiene que seguir trabajando porque el hombre no asume las tareas domésticas que debiera asumir. O sea, entonces encuentro que uno lo vive también desde un espacio... De privilegio. Sí, absolutamente, en comparación con muchas mujeres. Estamos en vivo con Paula Catena y con Mónica Rincón. La gente está ahí dando vueltas. Muchas gracias a todos los miles que están conectados. Y por lo mismo, estamos honrados de tenerlos en el día de hoy. A propósito de su podcast, como te lo explico. Y además, quiero destacar el libro que a mí me encantó, que es Piñera en Jaque, de Paula Catena. Hace mucho te quería tener acá. Y aprovechemos a hablar de contingencia y política. El domingo pasado ya sucedió un hecho histórico para el piñerismo. Yo creo que tú lo viste en primera fila y lo entendiste. Se desarma una posibilidad y ahí, de alguna forma, un proyecto que pintaba para histórico que comienza a desmoronarse. Seguiste durante esos 4 años al piñerismo. Yo creo que es el libro de política del año. Si lo quieren encontrar, está en Catalonia, vayan por él. Se van a entretener, se van a sorprender. Tuve acá a, ¿cómo se llama? A Moreno, y se lo comenté. Aparecen todos los personajes. Pero además la mejor crónica por dentro de lo que fue el estallido. Pasa el tiempo y lo que pasó hace 2 domingos termina con el piñerismo de alguna manera, ¿o tú crees que tiene destino? O sea, yo creo que lo que empieza a pasar, que lo contamos en ese libro con Gloria Faúndez, es que, claro, ahí empieza el quiebre, ¿cierto?, del denominado piñerismo, cuando se ve a un Sebastián Piñera que en el estallido y luego durante la pandemia empieza a quedarse solo. Y yo creo que lo que cristaliza perfectamente esa soledad es lo que ocurre, ¿cierto? Y que empieza a ocurrir con Chile Vamos, que es la coalición política que lo sustenta, con los retiros previsionales. Que ahí él, pese a que pide y dice, no aprueben esto, no me abandonen, esto es un perjuicio para el país, para la economía, lo abandonan. Votan la mayoría de los parlamentarios de Chile Vamos, en un año electoral, por cierto, sacando sus propios cálculos políticos. Y eso también, de alguna forma, es un factor que incide en la candidatura de ese entonces de Chile Vamos, que es la primera derrota que tiene esa coalición y que no pasa a la segunda vuelta, es la de Sebastián Sichel. Ahí es como el primer daño. Sebastián Sichel en ese momento tiene que reconocer que hace uno de los retiros, pese a que había llamado a no aprobar uno de ellos. Entonces queda una situación entre esto, más allá de múltiples otros factores que terminaron
tirando a pique su candidatura presidencial, pero claro, él queda fuera de la segunda vuelta y ahí vemos cómo empieza el ascenso, ¿cierto?, de José Antonio Kast, y ahora lo que vimos en las elecciones de primera vuelta pasada, ¿cierto?, es la consolidación de ese liderazgo y nuevamente cómo Chile Vamos queda por segunda vez consecutiva en una presidencial fuera del mapa político y fuera del balotaje. ¿Cuál es tu cuadro favorito del libro? El que siempre como que recuerda y dice, este es la historia. Si tuviera que venderle la novela a Netflix. Porque, ojo, yo les digo algo. Los de Cataluña se quedaron con derechos de algo que podría salir en Netflix. Porque es muy bueno. Es muy bueno, lo digo sinceramente. Muchas gracias. Y por eso estuvimos buscando, te estuvimos buscando 4 meses. Le diste entrevista a cualquiera menos nosotros. Pero con cariño. De verdad que a fue mí no me dio, imagínate. De verdad que fue por agenda. De verdad que fue por agenda. Y de hecho hoy día casi por agenda me quedo abajo. No, por eso nos pusimos muy contentos. Dijimos, oh, qué bacán, porque te estuvimos buscando junto a Gloria 4 meses. Y por eso mismo te quiero pedir que me regales cuál es el cuadro del libro que tú dirías, esta es la escena del tráiler de Netflix. Bueno, sin duda cuando se posa un helicóptero en pleno estallido en la azotea del edificio Carrera de la Cancillería, ese es uno. Y también hay uno que me gusta... Pero cuenta para qué, porque la gente no sabe. Bueno, eso en pleno estallido social como un plan de emergencia en caso de ser necesario de que el presidente de la República tenga que escapar, ¿cierto?, de la moneda. Eso uno. Como le dicen en Argentina, el club del helicóptero. Sí. Claro. Dos, hay una escena que le gusta recordar a Gloria también, pero que también me gusta mucho y que da cuenta de lo poco y de la poca noción que había respecto de la magnitud de la crisis de algunas de las autoridades, que tiene que ver cuando Andrés Chadwick le dice al ministro entonces de Hacienda, Felipe Larraín, bueno, no, se tiene que ir, o sea, tiene que haber un nuevo ciclo, nos tenemos que ir del gabinete, y él le dice, bueno, lamento, Andrés, que te tengas que ir. Y dice, no, es que nos vamos todos. No, es increíble, sí, eso es Nos vamos todos. Y eso da cuenta que todavía no todas las autoridades calibraban la magnitud, ¿cierto?, de la crisis que se estaba viviendo. Y bueno, como eso también hay varios episodios más que la verdad. Las velas azules en la moneda, el hecho de traer brujos o alternativas a sortear la crisis, que si bien uno dice, ya puede ser un dato anecdótico, pero la verdad es sintomático de la profundidad de la crisis. Y esa es una de las cosas que más ex post publicar el libro generó malestar en ciertas filas de la derecha, sobre todo de esa derecha más dura, que tenía una mirada crítica respecto de Sebastián Piñera, de por qué no había sacado a los militares por segunda vez, o por qué no había tenido mayor mano dura, o por qué había entregado a juicio de ellos la Constitución. Entonces, eso da cuenta de la profundidad de la crisis y que no lograban calibrar y cómo buscar una solución real a esa salida. Yo creo que es que es un libro buenísimo, pero que por además, cierto, Mónica lo presentó. Es verdad, sí. Que fue un honor presentarlo con Ascanio Cavallo y con la María José Nodón también. Pero es un libro que tiene mucho de crónica, una crónica en que cada dato aporta información política. O sea, la crónica tiene, creo que es una gracia a este libro, que está puesto el reporteo, la crónica y la descripción, el pintar un paisaje al servicio, de nuevo, de hacer entendible la política y las situaciones políticas. O sea, esas velas azules y los chamanes en la moneda tienen un profundo sentido político, de contexto. Y a mí me gusta mucho cuando hay una parte, porque no quiero hacer el spoiler, cuando Mario Desbordes interviene en una reunión que tienen que leerlo. Si quieren saber a qué me refiero, leerlo. Es un gran regalo de Navidad. Es muy bueno, muy bueno. Y yo creo que también cuando retratan la decisión del presidente de no sacar a los militares, con todo el respeto a los militares y por los militares también, por ellos mismos también, yo creo que es una decisión que se ha ido valorizando con el tiempo. Yo creo que a veces tomar esas decisiones requieren muchísima valentía. Yo creo que fue una gran decisión. Me tocó estar en esos momentos reporteando, me tocó estar conversando incluso con amigos que algunos criticaron duramente que no sacara a las calles a los militares, mientras en otros chats lo defendían muy fuertemente. O sea, había y yo en ese momento pensé, y lo sigo pensando, que fue una gran decisión que requirió de mucho coraje, mucha valentía. Entonces me parece que todo eso está recogido en ese libro. Yo lo quería comentar cuando hablabas de la muerte del piñerismo, de Chile Vamos. Yo en general soy reticente a sobreinterpretar las elecciones. Creo que estamos en tiempos políticos de mucha liquidez.
en que se van produciendo de repente fenómenos que no somos capaces de ver, como el PDG, por ejemplo, y que no somos capaces de proyectar tampoco. Entonces, creo que ese libro y en general el trabajo que hacemos y el podcast tiene sentido también de esta crónica, porque a veces de grandes titulares se construye la historia, pero también de la crónica normal, como dice Galeano, de todos esos seres humanos que valen menos que la bala que los mata, lo quiere decir en el sentido de trabajar para los nadie, pero también para la crónica cotidiana. Y creo que no hay que sobreinterpretar, a veces a mí las lo que cosas más dan me vuelta. gusta del libro, en verdad, si tuviera que resumir, es que son hechos de la historia de la política reciente. Uno se olvida, pareciera ser que fue hace mucho tiempo, pero la verdad fue hace nada, 6 años el estallido, la pandemia hace menos. Y en Chile es un ejercicio que se hace poco el revisitar ciertos episodios de la historia reciente. Yo creo que es un ejercicio que se debería hacer más, y por lo mismo también con Gloria quisimos hacer un poco una reivindicación al periodismo de investigación, a esta crónica política, a recrear un ejercicio a invitar a que ojalá que se haga más, porque es un buen ejercicio periodístico. Y además, dado que pareciera ser que el ciclo apunta, ¿cierto?, todo a que va a ser un nuevo gobierno de derecha el que va a llegar, ese libro sirve mucho como base en el sentido de lo que te decía antes, de cómo se comportó una coalición política en un momento de crisis. Hay que ver si en un eventual gobierno de José Antonio Kast... Le hago la pregunta cortita. ¿De derecha o ultraderecha? ¿Qué título le ponen? ¿O están en el debate semántico? A mí me gusta más la clasificación de Rovira. Me gusta derecha radical. Sí. Hay una significación política. Hay una, claro, tiene todo un debate. Tiene todo un debate respecto, tiene todo un debate de la semántica, el cómo se califica, y también en comparación a cómo es con otros tipos de liderazgo de derecha en el mundo, las diferencias que tienen. Se han hecho varias publicaciones sobre eso, de hecho. Sí, es interesante, ¿no? Fuera de broma, hablamos de ese tema en el podcast número 1 con Cristóbal Rovira, que es del que debe saber más, no solo en Chile, en América Latina, y uno de los, con Carl Smuth, en el mundo de liderazgo populistas, radicales, de izquierda o de derecha. Sí, a mí también me gusta derecha radical más bien, y también explorar cuáles son las izquierdas radicales también y las ultras también. O sea, en Francia uno puede ver todo el arco. En Francia, salirse de tu país tal vez hace que sea más fácil entender esas diferencias entre derechas ultra, izquierdas ultra, derechas radicales, izquierdas radicales. Le Pen, no sé, es que cuando uno ve Le Pen o ve más a la derecha de Le Pen, y ve distintos movimientos, uno puede ahí entender en el fondo los distintos cortes que hay en una sociedad. Entonces, y tiene que ver mucho también con el tipo de liderazgo. Sí, y evoluciona en el tiempo, ¿eh? Los movimientos evolucionan en el tiempo, y lo que eran antes no necesariamente lo son después. Hay cosas que permanecen, hay cosas que aparentemente cambian, y yo sí creo que más, por ejemplo, un gobierno que venga con mayoría, con relativa mayoría parlamentaria o no, hace una diferencia, porque, por ejemplo, el gobierno de José Antonio Kast va a tener, va a tener posibilidad de lograr mayoría simple para muchas cosas, pero le puede pasar también lo mismo que al gobierno de Michelle Bachelet. Y es un análisis interesante. ¿En qué sentido? A veces tener mayoría, no lograron tener la mayoría que esperaban, y ahí esa es una señal, creo yo, que da la ciudadanía y que le dio también al gobierno anterior, al presidente Gabriel Boric. Pero a veces cuando llegas con todas las mayorías, tú dices, bueno, es que aquí podemos hacer lo que sea, se inaugura un nuevo ciclo político. Sí, puede ser una opción, o puede ser una opción que las expectativas sean tan altas que ya no le puedas echar la culpa, que le pasó en algún momento a Michelle Bachelet. O sea, ya no, si tenías mayoría no le podías echar la culpa de que alguien te estaba bloqueando. Lo que no hiciste fue por decisión propia, lo que hiciste también. Entonces, a veces tener un amplio respaldo es un impulso y un motor para lograr algo, un proyecto político, y a veces es una expectativa muy alta que te la van a cobrar muy cara después si no concreta. Entonces, digo, los hechos en sí mismos son hechos, y la posibilidad de desarrollo tiene siempre 2 caminos, no uno. O sea, la historia no es unívoca, no va necesariamente para un lado. Ahora, me parece que es evidente que va a ganar José Antonio Kast esta elección. Qué bueno que mencionaste esto, Mónica. Bueno, son las 9:23 de la mañana, estamos haciendo Turno M y estamos acá con Mónica Rincón y con Paula Catenas. Antes de cerrar, quería agradecerles a ambas por estar acá en este espacio, por permitirme también equivocarme dentro de la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ustedes por estar acá y hacerse un tiempo en la agenda. Y para cerrar, me gustaría nuevamente su mirada de género, porque creo que es súper importante abrir espacios para esto, su mirada de género sobre algo bien particular que vimos en estas últimas elecciones, las mujeres. Porque en estas últimas semanas, quienes metieron más
ruido, y se podría calificar así la gente en el común, serían que no son las feministas tradicionales, sino más bien tenemos a Pamela Giles, que ha marcado pauta últimamente, que está llamando a votar nulo. También está Sandra Parisi, quien, claro, tiene un liderazgo muy fuerte también en el PDG. Son mujeres que no piden permiso, pero también son personas que no calzan con el feminismo académico. Y acá me gustaría la perspectiva de ambas, por supuesto, cómo analizan estas nuevas lideresas. O sea, yo siempre en los ciclos políticos van apareciendo nuevas figuras, ¿cierto? Ahora es Sandra Parisi, bueno, Pamela Giles ya se ha empezado a posicionar hace tiempo desde la plataforma del Congreso, y yo creo que es parte de los ciclos que vamos viendo siempre en política. La política en general es bastante cíclica si uno la mira con perspectiva de tiempo. A cada ciertos periodos van apareciendo nuevos liderazgos, en este caso son ellas, ¿cierto? Y que portan y defienden sus ideas, y si tú lo ves como con el lado de la izquierda también salen figuras, y ahora se posiciona Janet Jara, que era una figura del Partido Comunista que no estaba, ¿cierto?, en la primera línea, había postulado a otros cargos populares antes, pero no estaba posicionada como lo está ahora, ¿cierto? Entonces yo creo que corresponde un poco a parte de los ciclos políticos que se van viviendo, que son bastante cíclicos, no sé si... Sí, coincido. Yo valoro en las mujeres políticas que son apasionadas y jugadas por lo que creen, y creyendo cada una de distintas cosas, evidentemente, y muchas veces contrapuestas unas con otras. Y creo que el feminismo, no existe un feminismo, hay mucha diversidad dentro del feminismo como dentro de todo en la vida. Entonces creo que hay distintas vertientes, distintas versiones, siendo lo esencial y habiendo que hacer de repente pedagogía sobre eso, que el feminismo y el machismo no son dos caras de la misma moneda. El machismo busca tener a la mujer en un peldaño o varios peldaños más abajo que el hombre, en una situación de sumisión, y el feminismo, salvo que sea malentendido, y en ese sentido sería tomar una mala excepción por sobre, como, no sé, yo siempre lo he entendido, y entiendo que la Paula también. Es la igualdad de derechos, nada más. Y de derechos y de oportunidades. Solo que cómo de repente se va interpretando, o sea, y por eso se malentiende de repente lo que significa el feminismo propiamente tal. Y claro, si uno va a lo académico, uno puede encontrar diferentes tipos de feminismo, y ahí ya sería una discusión, ¿cierto?, un poco más ideológica respecto de las corrientes o las vertientes que existen. Pero yo quiero destacar algo de lo que dice Mónica, que tiene relación con que es bueno ver a mujeres que se atrevan en política. Da lo mismo, creo, su color político, creo que es parte de, pero gusta ver a mujeres que se atrevan, que quieran tener posiciones de liderazgo y que sus opiniones sean escuchadas en los distintos sectores políticos que representan. Y una pregunta, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con las mujeres que responden a este patriarcado sistemático, que van a favor de este discurso? Es que es una ola. Yo creo que el feminismo no es una ola, es un tren de olas. Viene uno, otro, y los derechos que se avanzan también a veces retroceden, los derechos en general, pero no solo de las mujeres, no están garantizados. Yo el feminismo además lo veo como una súper buena noticia para los hombres. También, porque quiere igualdad de derechos. Tampoco yo quiero una sociedad, cuando pienso en el feminismo, llena de mujeres, en que estemos 90% en los cargos de decisión. No, o sea, aspiro a que en las empresas, en el parlamento, en los medios de comunicación, exista lo que es el país, en su naturaleza. Una muy buena editorial hace una semana, hablando justamente sobre la paridad de género. Gracias por verlo. Quizás que me preocupa, prima, me preocupa ese tema. No, en serio, me preocupa porque, a ver, yo no creo que las mujeres necesitemos bastones, pero las medidas afirmativas no son bastones. O sea, si tú en el fondo tienes una cancha dispareja, alguno de los dos equipos va a querer jugar en una cancha que en un lado está mala, llena de hoyos, y en el otro lado hay pasto verde. Me imagino que no. Y emparejarla y que sea la cancha para los dos lados igual, nadie va a sentirlo como una ayuda para uno de los dos equipos, sino como una norma básica de convivencia. Bueno, eso es el feminismo. Es que la cancha esté pareja, que se juegue igual, que los dos tengan zapatillas, que los dos tengan pasto y no tierra y hoyo. Y en ese sentido, cuando hay medidas afirmativas, no son bastones, son reparaciones de injusticias. Porque yo te digo, hoy día, con la ley de cuotas, que no sé si para que la gente lo entienda, no todos tienen por qué saberlo, la ley de cuotas no garantiza cantidad de mujeres electas,
lo que garantiza es candidaturas. Es que las incluyan en las Exacto. nóminas parlamentarias. Sí, ¿cómo? Porque la gente dice, bueno, porque El la gente... incentivo a que estén. Sí, pues porque la gente dice... Después la gente puede elegir, ¿cierto? Claro, porque pero la gente dice eso. No, pero yo no necesito bastones y que me dejen elegir a mí. Pero ¿cómo vas a elegir tú si no hay candidatas? ¿Entre qué vas a elegir? Un distrito, por ejemplo, que tiene puros hombres candidatos. Si alguien quisiera votar por una mujer, ¿cómo va a votar por una mujer Claro. si no hay candidatas? Entonces, O también mencionaba las candidaturas fantasmas, que las utilizan es que solamente por eso, para una porque hay un imagen. problema, hay dos problemas con esa ley. Uno es que se termina la próxima elección. Y la cantidad de mujeres electas subió radicalmente desde que tuvieron que poner candidata. Ustedes van a decir que en 2 meses aparecieron mujeres capaces, o no será que por primera vez las buscaron. O sea, y por otro lado, o sea, el problema es que se acaba. Y todavía no estamos en un nivel realmente en que se haya sentado la participación de las mujeres como para que no sea necesaria. Y segundo, que es un 40% de candidaturas, de hombres o mujeres garantizadas, candidaturas no electas, a nivel nacional. ¿Y cuál es el problema de eso, Nicolás Copano? ¿Cuál será si es a nivel nacional? Es una buena pregunta. Y la respuesta es, que me la tuvieron que dar cientistas políticos, que al ser a nivel nacional y no en cada distrito, en algunos distritos no ponen mujeres y ponen estas candidaturas fantasmas. En una elección hubo 1000 mujeres que nunca hicieron campaña. O sea, eran arroz graneado. No sé si se acuerdan de una candidata de la ADC que ni siquiera sabía que era candidata. Era una señora muy mayor Sí. que ni siquiera tuvo idea que fue candidata. Ujú. Entonces, a lo que yo voy es que cuando es a nivel nacional, tú cumples la cuota, las pones en cualquier lado. No te estoy ridiculizando porque no ha sido así, por algo ha ayudado. Y filo. No, O sea, hay grupos, el Frente Amplio se lo toma más en serio, pero claro, pasan estos otros fenómenos Sí, po. que son mucho más... Y además yo digo, si hay Cosmético. partidos que en verdad se han preocupado y que les ¿Cómo cuáles, importa. por Por ejemplo, ejemplo? el Partido de la Gente tiene 7 mujeres y 7 hombres electos. Ah, bien, hay paridad de género. Ellos se preocuparon, así lo manifestaron, se preocuparon de llevar candidatas y yo encuentro que también no hay que mirar en menos a ningún partido político y cuando tienen medidas acertadas hay que destacarlo. Ya, se preocuparon. Entonces yo digo, si todos los partidos dicen no necesito la ley porque yo voy a llevar candidatura, bueno, ¿qué le importa que esté garantizado? ¿Cuál es el problema? Bueno, el tema es que antes de la ley no era así. No, po. Claro. O sea, había Ese es el súper punto. poquita, súper poquita. Entonces digo, si todos lo van a llevar, bueno, ¿qué le importa que hay una norma redundante que garantice que van a haber mujeres candidatas? Estamos muy contentos por haber tenido hoy día la presencia de las estrellas de Cómo Te Lo Explico, quienes están disponibles en Spotify, en YouTube, en latercera.com y que presentan este podcast donde hablan de política y otros asuntos, además de que cada una está en su plataforma, en La Tercera, y en CNN Chile a las 9 de la noche en CNN Prime. ¿Cuáles son sus a las redes 8, a sociales? las El 8, podcast lo de todos las los 8, jueves. a El las podcast 8. todos los jueves a las 20 8. horas. A las 8. Sí, Sí. compito contra millones. Paula y Mónica, ¿cuáles son sus Instagrams para que la gente los pueda seguir? Paula Catena. Y el mío es @ Es @Paula Catenac. Puta cacha, ¿cómo no me voy a saber en mi Y el cómo te lo Instagram? explico. Tú tienes podcast. números, Mónica. Sí, Ah, número, gracias. Mónica. @Mónica. Ya soy pésima. Mira lo pésima que soy. Imagínate que no me sé mi cuenta. Aquí está. Mónica Rincón 2017. Cacha, no me sé ni mi. Esto muestra lo vieja que soy. ¿Te lo creaste en Deberías el 2017? ¿Ah? ¿Te lo creaste en el 2017? Mira, por me ese lo número, creé, ¿no? te voy a decir la verdad, me lo creé el 2017, existía Mónica, no me digan, no me empiecen a dar aquí los cabros que están aquí posibilidades de combinación porque las exploré todas. Mónica Patricia, que es atroz mi segundo, la mezcla entre mis nombres es un desastre. A mí pero me gusta intenté. Mónica Patricia. Ay, Mónica Patricia es como de villana venezolana, No, me amiga. ¿no? Yo sé que tú me quieres, pero me tratas de ayudar siempre, pero Mónica Patricia es fatal. Llegó Mónica Patricia. No, atroz. Traté Mónica Rincón, M Rincón, Tiene Mónica personalidad. Patricia Rincón. No, sí, personalidad tiene, fatal, pero tiene. Pero lo intenté todo y al final dije, ya, voy a poner Mónica Rincón 2017 porque me obligó una amiga, Karina Pupkin, te agradezco, Karina, me dijo, ¿cómo no tienes Instagram? Llegaste como, lo que me decía Copano siempre, estás llegando como 8 años tarde a todo, a todo lo digital. Bueno, pero llegué. Y Llegaste al podcast. Llegué a podcast. Llegué. Pero, nada, pues así que por eso es Mónica Rincón 2017. ¿Y el tuyo cuál es? ¿Paula? Es Paula Catenac. Catenac. Con C al final. Sí, con C Ahí al final. están los Ahí Instagram. estoy, de Ahí hecho. está. Paula Catenac. Ahí está. Presentes. Ahí estamos. Ahí Y estamos bueno, y tenemos, presentes. como te lo explico también, nuestra cuenta en Instagram. Mañana también. estrenamos nuevo capítulo. Sí. ¿Quién viene mañana? ¿Lo podemos decir? Sí. Una sí, pincelada. sí, podemos Sí. decirlo. Arturo Esquella. Arturo bueno. Esquella. Ah. Presidente del partido del candidato Sí, pues. presidencial.
tiene mucho, mucho que decir y tenemos un analista bacán, Juan Pablo Luna. Juan Pablo Luna de Tercera Dosis, que está muy buena su columna Sí. sobre el votante parisi. Sí, no, está súper bien interesante, así que están buenos los invitados. Estuvimos a Kaiser también. Bueno, tú Fue eres, una como, buena tú eres como entrevista. ya media amiga de Kaiser. ¿Tú decís? Sí, es que la mejor entrevista te la mejor entrevista te la da a ti. En mala, pero es tan en mala que llega a ser buena. No, pero yo creo que nos tenemos buenas. Yo encuentro que no tenemos buenas porque sigue viniendo a las entrevistas. Sí, es como un frenemy. Sí. Saludos, Johannes. Sigue dándome entrevistas. No, pero sabes que yo voy a destacar eso de él, ¿viste? Me gusta, porque me gusta, después se enojan los del otro lado, pero yo destaco siempre a los políticos que van a las entrevistas. Y que no los evaden los debates también. por ¿Ustedes los supuesto. evaden? ¿Ha pasado, Nicolás? Nicolás, di la verdad. La producción... ¿Qué dice la producción? ¿Han evadido? alguna vez? Paula Catena, Dios mío. Paula los evadió mucho. Sí, fue a la... Así que nada, pero te vamos a citar con Gloria para hablar del libro un viernes. Que sería De verdad que súper fue por agenda, quiero decir. No, pero cuando quieran ambas están nuevamente Sí. invitadas. Muchas por favor. No, pero gracias por Gracias. sus buenas palabras, de verdad, y qué bueno que les haya gustado el libro. Me alegro mucho. Así es. No como Celume, que no vino Que nunca. no vino. Eh, Oye, pero ¿saben qué? Quiero destacar algo a usted. Au. ¿Sí? ¿En serio? O que la maestra Voy a hacer lo una diga. denuncia. Voy a hacer una denuncia. Se acabó, muchas gracias. No, quiero destacar que a mí me parece que parte de la información y de hacer buen periodismo, en tiempos en que para todos los medios es difícil, en que hay menos recursos, en que se van achicando los equipos de investigación y los equipos periodísticos, las salas de redacción, quiero destacar también que me parece que un gesto de solidaridad importante, pero también de decencia periodística, me parece a mí, y de información para la gente es dar los créditos. Y yo destaco que ustedes siempre dan los créditos de dónde vienen las noticias, dónde han surgido, invitan a otros periodistas, y me parece que eso es un círculo virtuoso, porque la gente también puede detectar mucha información siguiendo el rastreo de dónde vienen las noticias. Entonces, por solidaridad, por decencia y por información, quiero destacar lo que ustedes hacen, porque eso me parece súper relevante. Dar la fuente, citar, reconocer el trabajo de otros. Así es que... Oye, Y no lo solo lo eso dijo que existe. la premio Lenka Franulich, chicos. Es bueno que existan este tipo de plataformas, se agradecen mucho. Muchas gracias. sí, así que Muchas gracias. larga vida a turno. Prima Nicolás. Muchas- ¿Puedo decir prima de qué Dime, nada? prima, no hay ni un problema. Yo ando, obvio. yo ando en TNT los fines de semana todavía. Pero hay un cafecito. Ya, pues, ahí nos vemos, prima. Ya, ahí nos vemos. No, muchas gracias, Mónica y Paula. Se Muchas pasaron. gracias. A ustedes. A ustedes, muchas gracias.